dentro de los temas que, digamos, se propuso, o más bien se dio la libertad de compartir, hay un tema que, bueno, más bien voy a partir un poquito más atrás. Eh, Dentro de este año hemos estado siguiendo una lectura bíblica que está en la aplicación esta YouVersion, que es la Biblia en el celular. Y es la Biblia desde el Génesis, ahora ya estamos en, o sea, debiéramos ir en Jeremías. Yo la verdad voy un poquito atrasado, voy en Isaías. Pero a lo largo de la escritura, uno va viendo cómo desde el inicio la fe en cierto modo es transmitida a las generaciones siguientes o esa misma fe va diluyéndose, ¿cierto? Incluso se va perdiendo. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de los reyes de Israel, cuando partió con David, ¿cierto? David le transmitió esa fe a su familia y a su hijo Salomón, pero Salomón terminó de una forma bastante penosa, ¿cierto? Que terminó amando a mujeres extranjeras, dice la palabra, terminó idolatrando a estas mujeres extranjeras, idolatrando a los ídolos, digo, de estas mujeres extranjeras. Y el hijo de Salomón, que fue Roboam, no pudo retener el reino, se dividió en ese momento el reino de Israel en dos, y ahí en esa historia del libro de los reyes y en Crónica uno va viendo que en el caso del reino de Israel, prácticamente todas las sucesiones de reyes que se dieron fueron contrarias a lo que Dios demandaba de ellos, ¿cierto? Decía, es como algo que se repetía siempre, X rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En el caso de Judá era más mezclado, salían algunos reyes que eran eh, que hacían lo recto ante los ojos de Jehová, ¿cierto? Podíamos contar ahí a Masías, estaba Ezequiel, o Ezequías creo que se llama, y habían otros también que pasaba lo contrario, que decía que eh, habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová porque habían seguido a los Baales, ¿cierto? Y se habían contaminado con las naciones vecinas. Entonces, dentro de ese mismo orden de ideas, me llamaba la atención el hecho de esto de transmitirse la fe de una generación a otra y de qué pasaba o de qué manera la fe se transmite de una forma en que hiciera un impacto en la generación venidera para que ellos efectivamente también siguieran a Jehová como eventualmente uno lo está haciendo. Ya entonces vamos a ir a la presentación que está acá. La fe que se transmite. Ya me gustaría partir con este texto que está en Éxodo 3:6, que aquí tiene un poco la misma idea, ¿cierto? De que de generación en generación se va transmitiendo la fe y las generaciones venideras van creyendo en Jehová, van creyendo en el Dios de uno, ¿cierto? Porque uno heredó esa fe también, o en alguna medida Dios tuvo la misericordia para recibirla y después uno la transmitió hacia su descendencia. Esto lo dice en el caso de cuando Jehová se apareció a Moisés. Éxodo 3:6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces aquí lo que se plantea es que revelándose Dios a ellos, les dice que Dios es el Dios de tu padre. O sea, eventualmente ahí está hablando de toda la descendencia anterior a él, ¿cierto? A Moisés. Pero aquí particularmente habla de tres personajes muy importantes en la historia bíblica, ¿cierto? Y de Israel, que habla de Isaac, habla de Abraham y habla de Jacob. Y habla de que él es el Dios de ellos, es el Dios de Abraham, luego el Dios de Isaac y luego el Dios de Jacob. A pesar de que Jacob quizás no tuvo tanta relación con Abraham, sí hubo un elemento que se mantuvo en común en ellos tres que fue, o que se lee acá, que es Dios mismo.
¿Ya? Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cómo te gustaría que fuera tu hijo o cómo te gustaría que fuera tu hija? Porque si no tienes hijos, ¿cierto? ¿Cómo te gustaría que fuera él? Legítimamente, la mayoría de nosotros perseguimos eh, el bienestar para nuestros hijos, ¿cierto? Que tengan una buena educación, que eventualmente tengan un pasar mejor que el que quizás tuvimos nosotros, ¿cierto? Muchos de nosotros también con la relación respecto al país nuestro, ¿cierto? Crecimos en un ambiente bastante más pobre, con menos oportunidades, y ahora mucho de lo que a nivel mundial, digamos, se da esta tendencia de que hay más acceso al consumo, más acceso a cuestiones económicas, ¿cierto? Y cuestiones educativas que antes quizás no se daban. Y eventualmente uno lo que quisiera es que los hijos de uno, la hija de uno en particular, tuviera mucho de lo que nosotros no tuvimos, ¿cierto? Educación, mejor, un mejor piso en cuanto a economía y todo eso. ¿Ya? Pero también debemos cuestionarnos o ponernos en ese mismo, digamos, en esa misma nivel de prioridades, el tema espiritual. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te gustaría que fuera tu hijo o tu hija en forma, hablando espiritualmente, ¿cierto? ¿Cómo te gustaría que él, o qué relación tuviera él respecto a Dios? ¿Ya? Y aquí nos personaliza un poquito esta misma pregunta. ¿Te gustaría que tuviera tu fe? Ahí, aquí nos pone un poquito en el comparativo, porque, no sé, yo les voy a contar acerca de mi tía, una tía que tengo yo que es la tía Nelly, ojalá que no la conozcan, o si la conocen, la van a decir, ah, la tía Nelly, la que habló el hermano Oscar. No, ella tenía muchas ganas de que sus hijos conocieran de Dios, ella tenía muchas ganas de que sus hijos fueran creyentes, ella tenía muchas ganas de que sus hijos siguieran a Cristo, fueran a la iglesia, fueran buenas personas, buenos ciudadanos y todo lo que conlleva seguir la fe. Pero ella tenía un pequeño problema, es que ella no estaba dispuesta a hacer ella misma el sacrificio de seguir a Cristo. A ella le encantaba todo lo relacionado con la fe, le encantaba todo lo que fuera con la iglesia. Recuerdo que a mi primo lo mandaba al grupo de jóvenes, lo mandaba a la escuela dominical, a mis dos primos, pero pasaba de que por el lado de ella no había ese mismo compromiso. Ella no iba a las reuniones, la verdad ella no es creyente, de hecho, hasta el día de hoy. Por lo tanto, ahí hay una dicotomía. Uno no puede pedirle a ellos más de lo que a uno mismo se autoexige. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta, ¿te gustaría que tuviera tu fe? Entonces ahí tenemos que ponernos en la vara de medir y decir, chuta, realmente mi fe es lo suficientemente grande, mi vida espiritual es lo suficientemente sólida y una vida, digamos, eh, con el fundamento tal como para yo transmitírsela a mi hijo y que al menos la fe de él sea igual a la mía o mayor, ¿cierto? Y vamos a ver ahora los casos en la Biblia de qué cosas yo veo como patrones que pudieron hacer de que esta fe se pudiera transmitir de generación en generación. Ya el primer punto que yo veo es que uno debe tener un encuentro personal con Dios para que esta fe sea transmitida en la familia. ¿Cierto? Si me ayudan buscando Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. A verlo, espérame, lo voy a leer yo porque de hecho lo tenía acá, pero parece que lo tenía oculto. Ahí sí. Vamos a volver. Aquí está. Primero que todo, tener un encuentro personal con Dios. En el caso de Abraham, en Génesis 12, del 1 al 4, dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces aquí podemos ver de que en el caso de Abraham, él tuvo un encuentro con Dios y un encuentro con la palabra de Dios. Dios le había hablado a Abraham, o sea, al principio aquí dice, pero Jehová había dicho a Abraham, Dios había hablado a Abraham, le había dado unas indicaciones y Abraham fue obediente a esas indicaciones. Lo que Dios le dice a Abraham es algo bien particular, que esto de que va a ser de él una nación grande, va a engrandecer su nombre, ¿cierto? Y va a ser de bendición, bendecir a los que te bendijeren y todo esto, pero sí podemos rescatar un principio, que la palabra de Dios siempre es de bienestar para uno, siempre es algo que a uno le va a producir algo positivo, ¿cierto? Porque es Dios el que define lo bueno y lo malo. Por lo tanto, cada vez que uno le hace caso a la palabra de Dios, claramente logra rescatar algo bueno de eso. Pero aquí hay algo interesante ver de Abraham, que él fue obediente a la voz de Dios. Y dentro de esta obediencia se forma esta relación entre Dios y Abraham. Más adelante, digamos, dice ahí mismo en Génesis que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios justificó a Abraham por la fe y ahí se transformó en el padre de la fe. ¿Cierto? De esa forma Abraham declaró, digamos, a Dios, a Jehová como su Dios. En Génesis 26, 2 al 4, habla de que, perdón, habla del caso de Isaac. Dice en el caso de Isaac, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ay, me faltó el otro texto que hablaba de que, lo voy a leer, si me dan un segundito. Génesis 24. Perdón, era Génesis 26. 26. Cuando Dios le dijo, no desciendas a Egipto, habita la tierra que yo te diré, el texto que me faltó, el versículo 6, que dice, habitó pues Isaac en Gerar, o sea, le hizo caso. Ese fue el momento en que Isaac tuvo ese encuentro con Dios. Y después Génesis 28 del 10 al 21, aquí dice, este fue el encuentro personal de Jacob con Dios, el hijo de Isaac. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba a lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Nuevamente la misma idea. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Otra vez la misma idea. La bendición de Dios a través de la herencia de Abraham. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó al nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces ahí Jacob declaró a Jehová como su Dios personal. Ya entonces
lo primero para poder transmitir esta fe es que uno tenga un encuentro personal con el Señor. Difícilmente, así como en el caso que le explicaba de mi tía, ella podía transmitirle esta fe a sus hijos, o que sus hijos, al no ver en su casa a alguien que siguiera a Jehová, como lo veíamos recién, y de hecho lo que fue que pasó que mis primos tampoco siguieron a Dios, por más que fueron a la iglesia, escucharon de la palabra y todo eso. No digo que esto es algo general, porque efectivamente muchos de nosotros venimos de familia en que nosotros somos la primera generación que conoció al Señor, ¿ya? Pero estos textos nos dan ciertas luces de cuál es el camino que uno debiera seguir para heredar esta fe a nuestras siguientes generaciones. Lo siguiente, que es súper importante, es estudiar juntos la palabra de Dios. Les pido por favor que busquen en su Biblia, esto sí no lo tengo en el PPT, que busquen en sus Biblias Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 12. Si algún voluntario lo puede leer, por favor. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en casa y cuando andes por camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hasta el 10, por favor. Perdón, hasta el 12. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Hasta ahí era. Hasta ahí, hasta ahí está Sí. bien. Sí, gracias, gracias, muy amable. Entonces aquí vemos un elemento o varias cosas, digamos, que nos hacen ver cómo debemos transmitir la fe a los hijos. Y aquí se nos dicen varios elementos, ¿cierto? Las palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontal entre tus ojos, las escribirás. O sea, al final la idea acá es que todo lo que envuelva la relación familiar, ¿cierto? Todo lo concerniente al ambiente de los niños en la casa, tenga involucrada la palabra de Dios, esté la palabra de Dios como algo preeminente en el ambiente familiar, ¿cierto? Uno va en el auto, puede ir escuchando alabanzas, las alabanzas lo más seguro es que van a ir también recordando la palabra de Dios, los mandamientos. Es importante que uno esté continuamente enseñándole historias o doctrina a través de las historias bíblicas, ¿cierto? Eh, yo hace un tiempo leía a un predicador que él decía que uno podía, hasta en las historias bíblicas más comunes, uno podía enseñarles mucha doctrina a los niños. Podía enseñarles que Dios es poderoso, que Dios es omnipotente, que Dios es fuerte, ¿cierto? Doctrina del pecado, un montón de cosas uno puede enseñar. Entonces, y lo otro que dice al final del capítulo 12, ahí uniéndolo con todos los otros puntos, cuídate de no olvidarte de Jehová.
porque este es el principio del fin. Cuando uno eventualmente la fe empieza a quedarse afuera de la casa, es cuando uno se olvida de Jehová, cuando uno lo deja fuera, cuando uno lo deja fuera de la vida de uno, sin lectura bíblica, sin oración, sin comunión con los hermanos, ¿cierto? Uno empieza a olvidarse de Jehová y ese es el primer indicador de que Jehová va quedando afuera de la vida de uno y de la casa de uno. Ya, por lo tanto, es importante que nos demos el tiempo con los hijos de la edad que sean, ¿cierto? Si es que tienen hijos grandes, igual es importante estudiar juntos la palabra de Dios y involucrarlos. Esa es la idea, involucrarlos en el conocimiento de Jehová. Lo siguiente, tener una fe genuina. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y aquí, bueno, todos los que estamos acá somos varones, ¿cierto? Pero, y de quién vamos a hablar acá son de dos mujeres, pero acá lo que se rescata obviamente es la idea. La idea que dice, segunda de Timoteo 1, 3 al 5, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. De ti se refiere a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces aquí habla de dos mujeres, una que es Loida. Loida tuvo una hija que se llama Eunice, y Eunice tuvo un hijo que se llama Timoteo. Y de los tres se habla la misma característica, que tienen una fe no fingida, que es una fe real, que es una fe honesta, que es una fe que se puede ver que no es falsa, ¿cierto? Los hijos y la familia en general, la esposa también, son los que mejor nos conocen. Ellos saben de nuestras reacciones, de nuestros enojos, ellos saben de nuestra intimidad, ¿cierto? Ellos saben de las cosas más profundas. Por lo tanto, cuando hay una fe falsa, ellos lo notan. Los hijos y la familia lo notan. Pero cuando hay una fe genuina, esto también se va transmitiendo. Esto también se ve. Y cuando hay una fe genuina, los hijos dicen, yo quiero, o en lo general, digamos, no pasa todo el tiempo, pero en lo general es, yo quiero tener la misma fe de mi papá. Yo quiero tener la misma fe de él y quiero seguir al Dios que sigue mi papá. Porque es un Dios real, es un Dios que yo lo veo a través de él. Por el otro lado, es una fe falsa, ¿cierto? Que el hijo dice, da lo mismo tener la fe de él, porque yo creo que la fe de él no es real. Por lo tanto, el Dios en el que él cree no es real, así que yo puedo armar mi propio Dios. Entonces, importante la genuinidad, más bien lo voy a decir como sale acá mejor, más fácil. La fe no fingida que debiera existir en cada uno de nosotros para poder transmitir eso también a los hijos. Vamos a hablar de casos negativos y con esto ya voy terminando. Primera Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 8. Aquí vamos a hablar de Samuel. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, el éxito espiritual de uno no necesariamente implica el éxito espiritual, por decirlo de esa forma, de la generación venidera. Hermanos, yo creo que es algo importante de no descuidar eso. No descuidar que por hacer un buen trabajo en los ámbitos
ya sea en la iglesia o ya sean los trabajos que cada uno de nosotros tiene, ¿cierto? Por hacer un súper buen, ser exitoso en eso, ¿cierto? Tener un súper buen, eh, súper buenos frutos, digo. Quizá a veces uno puede descuidar a los hijos a tal punto de que ellos no siguen a Jehová, no son o no heredan esa fe. En el caso de Samuel, uno puede observar a través de la historia de la nación de Israel que él fue un buen juez, que él guió a la nación a Dios mismo, ¿cierto? Y quizás mucha gente fue bendecida por él. Pero qué triste es ver que en su propia casa no había el mismo espíritu que él tenía. Entonces, es algo que uno tiene que continuamente ir cuidando, es algo que continuamente uno tiene que ir examinando, porque al final de cuentas, lo más importante es lo que está en la casa. Lo de afuera puede esperar. Lo de afuera me refiero a quizás el hecho de ir teniendo logros, ¿cierto? Tanto en la iglesia, ir teniendo logros, llamémosle así, en el trabajo y en toda esta zona. Lo más importante es cuidar la familia, porque este es el ministerio principal que Dios nos ha dado. Y en 1 Samuel 2, algo muy similar, 1 Samuel 2, capítulo 2, versículos 21 y 22, ahí hablando del sacerdote Elcana, dice así: después subió el varón Elcana, perdón, Elcana no era, Elcana era el marido de Ana, ahí yo me equivoqué, el sacerdote era Elí. Y después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Perdón, me equivoqué, estaba leyendo el 1, perdón, es el 2:21. Dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense, eh, Elí, un sacerdote, el hombre espiritual del pueblo, pero falló en educar a sus hijos. Y sus hijos se pervirtieron a tal punto de que fornicaban ahí mismo en los lugares santos, los lugares que debían ser consagrados para Dios. O sea, a ese punto estaban de perdidos, digamos. Entonces, estos son casos negativos, hay muchos casos más, no los quise poner, el mismo Salomón, ¿cierto? Y así uno podría ir incontables veces viendo en la Biblia de casos en que la fe no fue transmitida de forma correcta. Pero tenemos casos positivos, que son los que hemos visto y que claramente nos animan y nos fortalecen a que el camino es posible. Este es un principio que está en Proverbios 22:6. Esto no es una promesa, esto es un principio. Eso es algo que tenemos que ejercitar, es algo que tenemos que trabajar. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cada niño tiene su propia personalidad, sus propios gustos, ¿cierto? Sus propios talentos. Y a eso se refiere con el camino, con su camino. El camino del niño debe ser trazado, debe ser, digamos, eh, empujado por nosotros. Y dice que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora es cuando debemos hacer el trabajo, ¿cierto? De poder instruirles para que ellos puedan vivir una vida para Dios. Y termino con el Salmo 127, que es un salmo que me gusta mucho, que siempre me desafía a poder centrarme en Dios, ¿cierto? Porque aquí nos explica lo importante. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Yo creo que aquí todos nos levantamos muy de madrugada, ¿cierto? Y en muchos casos también vamos tarde a reposar. Y dice que acá que está de más eso si es Dios
si no es Dios quien está edificando la casa? Versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los ojos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos de la puerta. El pastor que yo tenía antes en la iglesia a la que yo iba, que Pastor James lo conoce, que es Jack, él siempre hablaba de que las saetas que habla acá son, bueno, son flechas, ustedes saben, pues son flechas que se lanzan. Aquí puse una imagen, ¿cierto? Como saeta en manos de valientes hizo los hijos habido en la juventud. Entonces la saeta uno la toma y la empuja, hace un poco de fuerza, bueno, harta fuerza en realidad, para que llegue lejos. Y en algún punto la tensión es tal que uno debe soltarla, ¿cierto? Para que se cumpla el objetivo, que es lanzarla. Entonces uno la tensiona y la suelta y ¡pum! Sale disparado. Y la idea es que esa saeta llegue a un punto que es un punto objetivo. No, normalmente no se tiran las saetas así a la aventura, ¿no? Pues tienen siempre una meta, un lugar donde uno quiere que lleguen. En la vida espiritual, ¿cierto? En el sentido figurado que lo usa acá, es bastante parecido con los hijos. Uno los hijos los tiene que educar para que ellos sean testigos, para que ellos hereden esta fe y ellos sean lanzados al mundo, pero no al mundo, a lo mundano, sino que sean lanzados al mundo, a las gentes del mundo, a que estas gentes puedan escuchar de Cristo a través de ellos. O sea, uno tenga uno, dos, tres, en mi caso tres o más hijos. El objetivo es que uno lance esta flecha para que esta flecha llegue a muchos corazones a través de ellos, a través de los hijos. ¿Cierto? Yo soy medio cuadrado, entonces dije, ¿qué distancia podrá llegar una flecha? Y puse un Google ahí, y me sale, una flecha puede llegar a lanzarse hasta 250 metros de distancia. ¡Wow! Yo dije, harto. 250 metros de distancia es como eh, bastante lejos, digamos. ¿Cierto? Entonces, la idea es que cada uno de nosotros piense así de sus hijos, que son ellos, después uno se va, uno no va a estar, van a estar ellos solamente enfrentados a la vida. Y la idea es que ellos cumplan el objetivo, den en el blanco por el cual nosotros le hemos instruido, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer las mismas preguntas que den antes. ¿Cómo te gustaría que fuera tu hijo o tu hija? ¿Te gustaría que tuviera tu fe? En virtud de lo que hemos visto en la palabra, ¿cierto? Ahí cada uno puede responder esta interrogante. Eso es lo que les quería compartir, por mano. Este es un tema que a mí me llega siempre y siempre lo tengo en la cabeza, ¿cierto? Porque es mi preocupación constante y es mi oración también. Y yo un día le pregunté al pastor este amigo de James, a Jack, porque él tiene hijos que sirven a Dios. Entonces yo le pregunté, es algo que a mí también me interesa, que cumplir, ¿cierto? Que mis hijos sigan a Dios. Eh, ¿Cómo lo hizo usted? Le pregunté. Y su respuesta fue sencilla, dijo, la gracia de Dios es lo que va a hacer que tus hijos sigan el camino, la gracia de Dios. Y de ahí sale todo, ahí uno puede desmenuzar la gracia de Dios en la vida de uno acercándose a Dios mismo, uno acercando a los hijos de Dios. Ahí hay mucho que hablar, pero se resume en eso, la gracia de Dios en la vida nuestra. Eso, por hermano, no sé si alguien quiere compartir algo, eh, qué les pareció, etcétera. Bueno, gracias, Oscar. Ujú, ¿No dijiste algo? Creo que es muy importante, Oscar, es ujú, la prioridad de tu casa. mm, Um, eh, por ejemplo, si yo soy pastor de la iglesia, pero la verdad hay muchas personas que pueden dar
liderazgo espiritual en una iglesia, que puede enseñar, que puede predicar, pero hay solamente un hombre que puede ser padre de mis hijos, o Mm, un hombre que puede ser esposo de mi esposa. Entonces, eh, este para mí indica que ahí es nuestra prioridad. El Señor, siempre hay necesidades en una iglesia, un ministerio, eh, pero yo realmente creo que la prioridad es la casa. Um, yo sé que quizás este no es un comentario común de un pastor, que queremos la gente participando y haciendo las cosas de la iglesia, pero eh, bueno, Oscar sabe, Adrián, cuando la iglesia eligió nuestro primer equipo de diáconos, yo hice el comentario. Si en algún momento tu ministerio diaconado está afectando negativamente a tu familia, no, vamos a dar un descanso, ¿no? Necesitas enfocar en tu familia. Entonces, eh, buen estudio, es un buen tema. están todos de acuerdo, parece. Parece. Hola, Alex. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo te, Bien. Alex? Disculpen por encender la cámara tarde, pero estaba haciendo mamaderas ahí para los nenes. Está bien. Miren, pero espérame, creo que el tema, bueno, Oscar, el tema es muy importante para los que somos padres y algunos que el Señor en algún momento los bendecirá con la gracia de ser padre, que para mí así lo es. Fue una bendición ser padre y hasta el día de hoy me encanta ser papá. Pero solo destacar que con el ejemplo de mi papá, toda la vida, mi papá, mucha palabra, muchos consejos hacia mí cuando era joven, en periodos de adolescencia, donde de repente uno se desordena un poco, pero recuerdo que siempre en momentos que estaba, momentos como súper críticos en cuanto a mi actuar, estaba la voz de mi papá, de mi padre, dándome Mm, consejos cristianos. mm, ¿Cachai? mm, Entonces, como lo que decías tú, o sea, de chico, inculcarle a los niños, y aunque uno crea que no, va quedando aquí en la mente, ¿cachai? Yo me mm, encontré en varias ocasiones en mi adolescencia, ya un poco más grande, en momentos críticos de actuar, y me venía esa voz que me decía, hijo, no haga esto, hijo, haga lo mm, correcto, hijo, hijo. Entonces, siento que el mensaje es muy práctico para los que estamos en proceso de crianza. Y como también decía Oscar, ahora cuando estamos, no sé, creando los cimientos de que nuestros hijos crean en Dios, hay mm. un momento yo sé que Dios obra a cualquier edad, ¿sabes? Sí. Pero también sé que cuando la base es buena, cuando los cimientos son fuertes y ellos ven en nosotros esos ejemplos, creo que es más fácil el confiar y creer. No digo que el Mm, Señor no lo pueda hacer, porque tengo la fe que lo puede hacer con una persona mm, adulta, como lo hizo conmigo, por ejemplo, a los mm, 16 años, más grande. Pero sí, la base que estamos creando ahora es muy importante. Y mm, con respecto a la otra pregunta que hiciste en un principio, me encantaría que tuvieran mucho más fe de la poca que tengo yo. Eh, Siempre los papás queremos, como decías tú, que nuestros hijos sean más que nosotros. mm, Y de repente pensando en que ellos tengan más fe que la que tengo yo, es como un tirón de oreja para mí también. ¿Cachai? Es mm, como decir, chuta, como tengo tan poca fe, que mi esperanza es que ellos tengan más fe que yo. Y mm, también el tema que trajiste tú, o la reflexión que trajiste ahora, me insta a también cuestionarme, ¿cachai? Como padre, ¿qué fe le estoy mostrando a mis hijos? Si mi esperanza es mm, que ellos tengan más que yo, es porque mi fe no es tan grande.
Así que, muy buen tema, te lo agradezco. Gracias. Esa es la idea. Más encima tenemos los hijos de casi la misma edad, así que estamos en la misma. ¿Alguien más? ¿Alguno de los que ya criaron? Si tienen algo que comentar. Bueno, Alberto, ya sabe, Daniel, Rojas, ya sabe, pero los que tienen hijos grandes, saben que llega un punto y no podemos engañarlos. Ellos nos conocen bien, lo bueno, lo malo, lo feo. Entonces, eh, van a seguir nuestro ejemplo, sea bueno o sea malo. Y lo mejor que podemos transmitir a ellos es una fe genuina, un amor por Dios que se nota, que se nota. Y no hay sustituto por eso. Mm. Panchito, ¿tú tomáis la batuta ahora?